Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por hacernos parte de su tiempo. Con el propósito de unir a la intelectualidad y la vanguardia artística en pos de la construcción cultural y el desarrollo cultural del país, fue creada la UNIAC el 22 de agosto de 1961. Este espacio le propone, a través de la presentación de segmentos, entrevistas a nuestras personalidades invitadas, recordar momentos, anécdotas, instantes significativos dentro de la historia de estos 60 años. Le invito a que me acompañe durante los próximos minutos. Ese diálogo franco, distendido, para analizar los problemas no solo de la creación artística y literaria, sino también de la sociedad de manera integral, fueron un ejercicio cotidiano que Fidel alentó. Fidel no estimulaba, no quería que todo el mundo dijera lo mismo, estimulaba el pensamiento diverso. Cuando uno se detiene en estos temas, en estos días, uno se da cuenta de que ese discurso, de que esas palabras de Fidel a los intelectuales para nada han envejecido. Tienen una actualidad extraordinaria y son guías del trabajo de cada uno de los que estamos en las organizaciones, en las instituciones, trabajando por la cultura. Y es un placer recibir en el espacio Los de la Unión a Luis Morlote Rivas, realizador audiovisual y presidente de la UNIAC. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar de aquel joven inquieto que siempre estuvo muy vinculado a la promoción de artistas, de intelectuales, tanto en Cuba como en el extranjero. Y estoy pensando en la Asociación Hermanos Saiz, que dio la posibilidad a Morlote y a tantos jóvenes de interactuar con la televisión, con la radio. ¿Cómo veía aquel joven la UNIAC y qué hacía aquel joven inquieto? Bueno, yo creo que tocas una fibra sensible para mí, porque yo creo que toda mi formación intelectual, artística, ocurrió en esos años de la Asociación Hermanos Saiz. Yo estuve 17 años siendo miembro de la organización y participando de los procesos de dirección de la organización también, desde haber empezado en Villa Clara, en la sección de audiovisuales, hasta haber dirigido luego la asociación en la provincia, haber estado también en momentos memorables como aquel congreso del 2001, el primer congreso en que Fidel estuvo con los escritores y artistas jóvenes, que se discutió tanto y de alguna manera se diseñó el rumbo de la asociación. Para mí la asociación fue una escuela, fue un espacio de encontrarme generacionalmente con gente muy creativa, con gente que estaba defendiendo procesos contraculturales, que estaba discutiendo, que estaba polemizando, pero a partir de hacer propuestas artísticas muy sólidas, y que por supuesto tenía una visión generacional. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en la propia discusión de eventos como el yoga o como el ultrasonido en las tunas, teníamos discusiones que iban más allá de la creación en la radio o en los medios de comunicación, sino también discutíamos sobre cómo debían ser los espacios de la cultura para los creadores. Y luego yo entendí, en aquel momento probablemente no tenía conciencia de eso, entendí la importancia que tienen los escritores y artistas en el diseño de la política cultural y en la aplicación real de la política cultural. Y esos fueron años de crecimiento. Yo no podría separar lo que soy hoy o lo que hago hoy en la UNIAC de esos años, vamos a decir, fundacionales de la Asociación Hermanos Saiz. Y fueron años también en que yo tuve una visión al interior del sistema de instituciones de la cultura, donde uno vio o pudo por lo menos tener una idea de las fortalezas y también de las debilidades que tenía ese entramado de instituciones culturales que hoy nosotros tratamos de cambiar, que tratamos de participar desde su ejercicio cotidiano. Y fíjate qué interesante, ahí también yo creo que fue mi primera aproximación a la UNIAC. ¿Por qué? Porque yo creo que si algo nosotros le reclamamos a la UNIAC es que tenía que incorporar nuevas generaciones, que hacía falta que esa visión de la cultura que tenía la UNIAC fuera más integral. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi primera participación en algunos consejos nacionales de la UNIAC, ya siendo presidente de la Asociación Hermanos Saiz en Villa Clara, que fue como llegar a descubrir que no estábamos tan lejos
aunque sí había una segmentación en el trabajo de la asociación y en el de la unidad, sobre todo yo la veía en los territorios. Y también empecé a entender por qué la Brigada de Hermanos Saíz había surgido en la unidad. Eso casi nadie se acuerda de eso, pero con ese espacio de integración multigeneracional o intergeneracional que ofreció Nicolás Guillén y otros grandes de la cultura a los jóvenes que estaban en ese momento de formación y que luego integraron la unidad. Y me di cuenta también que a la unidad le hacía falta también ese baño de talento joven, es decir, no crecer con paternalismo, no intentar que los jóvenes por ser jóvenes fueran a la unidad, pero que sí hubiese espacio para los creadores jóvenes en la unidad, que fue años que yo creo que, por ejemplo, el 7º Congreso de la Unidad discutió con mucha fuerza. Hubo una comisión de los jóvenes, luego en el 8º no lo hubo, pero en el 9º nosotros rescatamos eso, porque la unidad tiene que necesariamente nutrirse de creadores de todas las generaciones, pero tiene que ir incorporando gente joven, tiene que tener ese abrazo entre generaciones que algunas veces se le ha olvidado a quienes organizan y dirigen procesos en la unidad. Ser el presidente de esta organización de alto prestigio es también asumir un legado de grandes intelectuales que han estado al frente de esta organización. Que hoy Luis Morlote Rivas, un realizador audiovisual con un prestigio ganado en espacios de consolidado riesgo, y cuando estoy pensando en espacios de mucha audiencia donde hay que trabajar con rigor, estoy pensando en Haciendo Radio, estoy pensando en el noticiero cultural que ha llevado temáticas de alta cultura a la cotidianidad del cubano y también a través de redes sociales, habla del desarrollo de la organización que sumó en un determinado periodo de su historia a los creadores de la radio, a los creadores de la televisión, también a los creadores de la crítica, a los investigadores, y esto nos ha posibilitado integrarnos con una mayor visión a las necesidades culturales de la sociedad cubana. Yo creo que una de las riquezas de la cual se habla poco que tiene la unidad es la diversidad al interior de la organización. Y yo siempre, fíjate que repito siempre el término organización, porque yo creo que ha habido una confusión algunas veces a nivel social, pero también al interior de la organización, queriendo ver la unidad como una institución. La unidad es una organización de creadores, tiene que defender su papel como espacio de participación legítima de los creadores, pero siempre pensando que su ejercicio tiene que ser un ejercicio, a mí me gusta decir no vinculante. Miguel Barnet decía que la unidad es polea de transmisión. Sí, a veces toma decisiones, pero tiene que hacerlo en el ámbito de su competencia y ser propositiva. Pero me hablabas de esa integración, por ejemplo, de los realizadores del audiovisual de la unidad, que fue, vamos a decir, un poco tardía. Es verdad, pero también hay que decir que hubo un grupo de creadores por su obra que integraron la unidad desde el primer momento. Ahí estaba Santiago Álvarez en la fundación de la unidad, que tenía una obra. Ahí estaba Violeta Casal, de nuestra radio, en el equipo de fundación, ese primer comité gestor que organizó el primer congreso. Ahí estaba, por ejemplo, un segmento importante de arquitectos que habían estado implicados, que estarían implicados en la construcción, por ejemplo, de las escuelas Cubanacán, que hoy es nuestra Universidad de las Artes. Es decir, la unidad, yo creo que no nació dejando fuera a ningún gremio, ni pensándose en una élite, aunque indiscutiblemente cuando uno revisa la historia, el movimiento de los escritores fue decisivo a la hora de crear la organización, incluso en los días en que este año hemos celebrado los 60 años de la inauguración de la Casa Escritora y Artista, uno comprende el protagonismo que tuvieron célebres escritores de ese momento de nuestra sociedad participando. Pero también estuvo Alicia Alonso, estaba La Danza ahí, pero también estuvo Juan Blanco, por ejemplo, un pionero del movimiento de la música electroacústica, que es extraordinario los aportes que hizo. Hubo una variedad de tendencias al interior de la organización. Artistas de la plástica, muchos artistas de la plástica, por ejemplo, del diseño. Cuando uno ve que el propio logo de la unidad lo hizo Martínez Pedro, o cuando comprende que Mariano Rodríguez estuvo en ese equipo fundacional, con Lezama, con Virgilio, con todo ese equipo. Es decir, la unidad yo creo que no nació excluyente, nació inclusiva. Luego yo creo que vinieron años en que la unidad puede haber tenido claro, es muy difícil en el tiempo de valor, pero puede haber tenido una mirada elitista hacia determinadas zonas, que eso yo creo, Yasmina, que fue vencido con los años. Hoy una de las más potentes asociaciones de la unidad es la de cine, radio y televisión, como tú decías,
con expresiones que van, como tú dices, desde la crítica hasta el espacio de los realizadores de la televisión, hasta el espacio de los realizadores de la radio. El mismo hecho de que yo esté frente a la organización demuestra que no hay, creo yo, una mirada excluyente hacia el gremio nuestro. Yo creo que nosotros hemos demostrado compromiso y hemos demostrado también obra en lo que hacemos, muchos realizadores, cada uno en su pequeño espacio. Yo creo que se vencieron probablemente esas miradas un poco elitistas que había hacia el gremio nuestro. Ahora bien, a mí me parece que hoy la diversidad de pensamiento en la UNIA se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, el gremio de los arquitectos está hoy en la UNIA. El gremio de los críticos en todas las manifestaciones, o de los dramaturgos, tienen una expresión en la organización. Si bien la organización defendió siempre la presencia de grandes figuras de la cultura, y nosotros tenemos que seguir defendiendo que en la UNIA esté integrada por grandes figuras de la cultura en su ámbito, no se puede dejar de pensar en ningún ámbito, ningún gremio creativo, y lo más importante es que confluyan en espacios de reflexión, en espacios de debate. La UNIA ha sido muy crítica durante estos últimos años, nosotros hemos sido muy críticos con el ejercicio de funcionamiento al interior de la organización. El artista de la plástica Luis Martínez Pedro fue uno de los asistentes al primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en 1961, que dio paso a la fundación de la UNIAC. En dicho evento resultó electo miembro de su Comité Nacional y del Secretariado de Artes Plásticas. Además, se le encomendó una labor especial, la de diseñar el logotipo que distinguiría a la naciente institución y que ha formado parte de su identidad hasta nuestros días. Incluso un proyecto, están los bocetos aquí, que inicialmente no tenía la N. Parece que en la elaboración artística del proyecto como tal, finalmente se le pone la N, que no es de nacional, sino de unión. Y ciertamente le da un equilibrio mayor o sea, cuando tú ves los bocetos te das cuenta de que la N era necesaria en ese diseño. Incluso los colores que tiene el logo de la UNIAC, esos son los colores que él había utilizado en una etapa en los años 50, en el año 58, cuando él hace una serie homenaje al 26 de julio, que utiliza los colores negro, gris, blanco, rojo. Conocido como el pintor del mar por su serie Aguas Territoriales y Signos del Mar, Martínez Pedro es una de las figuras más notables dentro de la vanguardia de las artes plásticas en Cuba. Un artista capaz de hacer desde la pintura más figurativa hasta la más abstracta y que logró encontrar un camino hacia la posteridad expresándose esencialmente desde el dibujo. Supo también materializar en su obra una inusitada complicidad estética entre los recursos convencionales de la plástica y las herramientas del diseño. En el año 65, el Che se lo lleva con él a trabajar en el Ministerio de Industria, donde él participa, hace muy disímiles diseños, desde cajetillas de cigarro, tabaco, etiquetas de diferentes productos de la industria ligera, textiles, él hizo telares. Su vínculo con los símbolos identitarios del UNIAC no terminaría con el diseño del logotipo. También tuvo participación en el cartel creado por René Portocarrero para identificar aquel primer congreso y diseñó varias portadas para la revista Unión en 1964. Si hay algo que identifica su trabajo, es la afiliación casi obsesiva por el mar, aunque su obra también recurre, tanto en lo formal como en lo conceptual, al cuerpo femenino, al desnudo, a la naturaleza y a su esposa, Gertrudis Lütke. Y fue un constante experimentador que se movió desde la pintura, el dibujo y el diseño, hasta incluso la escultura y la cerámica. No obstante, gran parte de su prolífera vida aún permanece inexplorada. Una buena parte, te decía, de su dibujo está atesorado en el Palacio de la Revolución, en la colección del Palacio de la Revolución. En un futuro cercano, o sea, cuando se creen las condiciones, la idea es donarlo, entregarlo al Museo de Bellas Artes.
Rescatamos así de la memoria histórica la obra de un creador sobresaliente, miembro de la sección de artes plásticas de la Comisión Cubana de la UNESCO, fundador y presidente de la Organización Técnica Publicitaria Latinoamericana y de la Agrupación de Pintores y Escultores Cubanos, quien ilustrara el poemario 4 canciones para el Che de Nicolás Guillén, o a quien fuera reconocido como el mejor exponente del arte abstracto durante la Segunda Bienal de Sao Paulo. Nos acercamos así a Luis Martínez Pedro, creador del logo del UNIAC, el artista donde confluyen lo amerindio, lo africano y lo occidental, así como lo ancestral y lo contemporáneo. Es un gran desafío para la sociedad cubana no solo estar presente en Internet, sino aprender la utilización, esa otra alfabetización que creo que necesitamos para poder interactuar con ese ecosistema digital. ¿Cómo sucede desde la UNIAC? ¿Qué acciones se emplean? Mira, Yamira, por ejemplo, cuando yo llegué a la UNIAC en el año 2014 y trabajé con un equipo fabuloso, con Miguel Barnet, con José Villa Soberón, con creadores de mucho prestigio, con Ares en la organización. Yo recuerdo, por ejemplo, la UNIAC no tenía dirección de comunicación. Eso no existía un espacio, aunque sí existían las publicaciones históricas, como es la Gaceta, o como es la revista Unión, o como es la propia página web que ya se había creado. Pero no había una concepción de que la comunicación era un pilar. Luego, de manera paralela a este ejercicio que ha hecho el presidente Díaz-Canel, de que la comunicación tiene que ser uno de los pilares de la vida del país, del trabajo de las instituciones, nosotros fuimos creando ese espacio. Y hoy yo digo que el espacio comunicativo de la UNIAC es un espacio multimedial ya, porque tiene el concepto de la realización audiovisual, pero tiene el concepto de la expresión en las redes, pero tiene el concepto de hay que estar en Instagram, hay que estar en el Twitter, y luego uno se da cuenta, hasta el más reacio que te niega que ese es un espacio importante, cuando tú le demuestras que es una plataforma para promover su obra, se enamora de ese espacio. No solo para promoverla, también para enriquecerla, porque es el diálogo inmediato con el que sigue, y entonces contestas a esa persona, y lo que antes quizás en estudios de audiencia nos podía demorar, cuántas veces en el yo o otras hablábamos, bueno, cómo yo sabía cómo el producto tenía una recepción. Ahora es inmediato. Ahora la persona está diciendo, me gusta, no me gusta, me parece bien. Y yo creo que ese potencial, los artistas y creadores, y la UNIAC también está haciendo un énfasis en ello, debemos aprovecharlo. ¡Mamá! ¡Mamá! Allá en el año 95 y por las selvas del Mayarí, una mañana dejó el bohío y a la manigua se fue el mambí. Su encanto, aquí en la noche llorando vio, al otro día con su caballo buscó sus huellas y le siguió. Aquella niña de faz trigueña, de ojos más negros que la maldad, unió su fuego a mi fiereza y dio su vida a la libertad. Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sagrado vi, y desde entonces fue más ardiente. Cuba dorada, mi amor por ti, y desde entonces
más ardiente. Cuba dorada, mi amor por ti. Esta entrevista ha sido absolutamente de desafíos, pero yo creo que debemos también hablar, si tuviéramos que hacer una jerarquía de desafíos, de retos que tiene la unidad en un contexto difícil para Cuba, pero un contexto difícil para el mundo, marcado por una pandemia que parece ser sacada del mejor de los libros de ciencia ficción o de terror. ¿Qué podríamos decir? Esa es mi angustia cotidiana. Estamos un equipo de gente muy joven como son ustedes y de ya no tan joven como soy yo, en el centro del diseño del sistema de trabajo de la unidad. Yo tengo que decir, porque no sería justo si no diría que nosotros estamos trabajando de un sistema colectivo. Tú has tenido en tu espacio y en el de Bruno la posibilidad de conversar con muchos de los protagonistas de la vida de trabajo de la organización. Somos creadores que llegamos a la unidad sin aspiraciones de dirigir estos procesos y que con la confianza de los delegados del 9º Congreso hubo la confianza de decir, bueno, vamos a apostar por ustedes, y eso significa, como tú dices, un primer reto, no defraudar a los que confiaron en nosotros en ese 9º Congreso. Una de las preocupaciones más grandes que yo tenía cuando terminó el Congreso es que lo que quizás yo más escuché en el proceso previo a la preparación del Congreso fue en las intervenciones de los creadores. Yo he planteado esto en 4 o 5 congresos y esto nunca se ha resuelto. Bueno, yo de nuevo voy a decirlo, y yo salí de ahí en lo personal con la convicción de que nosotros no podemos llegar a otro encuentro de la organización donde los términos sean los mismos, donde la gente sienta que para buscar solución a su preocupación no se hizo nada. Nosotros tenemos que hacer la organización más inclusiva, más participativa. Yo he participado en un grupo de procesos de discusión, por ejemplo, en áreas como las ciencias sociales, al interior de la organización, que me doy cuenta de insatisfacciones porque consideran que la organización y las instituciones no toman en cuenta sus opiniones a la hora de diseñar políticas culturales. O en otros espacios. Yo creo que eso, la unidad tiene que servir como vasos comunicantes con el sistema institucional de la cultura para transmitir opiniones, para dar ideas, para ayudar a pensar la cultura. La organización tiene que enriquecerse de pensamiento joven y tiene la responsabilidad de no abandonar a los padres fundadores de la organización que por suerte nos acompañan hoy. Bueno, ¿cómo hacemos que haya una confluencia generacional ahí que aporte al desarrollo de la unidad? La unidad no es, y te lo repito, una institución en la cual la dirección de la unidad orienta temática, orienta indicación. Yo creo que tiene que ser lo contrario. Yo creo que hay que hacer cada vez más la unidad más horizontal. Todo hay que resolverlo en la discusión, en el debate, en lo enriquecedor que permite siempre un ejercicio polémico en el territorio. Yo creo que la unidad no puede rechazar ningún tema, por escabroso que sea. Yo creo que la unidad tiene que revisitarse sistemáticamente, que razonar sobre los errores que ha cometido errores, que razonar sobre los errores en la aplicación de la política cultural que se han cometido errores, pero que también expresar todas las ganancias, todas las vivencias, todo lo que ha permitido el que la unidad llegue a 60 años, vital, vigorosa, fuerte, en que lo podamos celebrar, en que ese no sea una celebración de una organización como gremio, sino de la singularidad de cada uno de los creadores, que es lo que hemos tratado de hacer modestamente con este aniversario, es la demostración de que hay gente muy comprometida. Y yo siempre vuelvo a las palabras del 9º Congreso del presidente Díaz-Canel, que también recordó el mensaje de Raúl en el 55 aniversario
sobre los desafíos que tenía la UNIA a partir de los proyectos subversivos y de la colonización, de la globalización colonial o neocolonial que está ocurriendo en los procesos de la cultura y la industria del entretenimiento, y que volvió también sobre el razonamiento de Fidel, que le pidió desde palabra a los intelectuales, a los creadores que participaran. Hay que recordar que la UNIA se fundó apenas 50 días después del discurso Palabra a los intelectuales en ese mismo año, y que Fidel lo que dijo a los creadores: ustedes tienen que defender una organización democrática y participativa, tienen que defenderla. Bueno, en ese noveno congreso, Díaz-Canel dictó en sus palabras de clausura, que fue tan ovacionado porque hizo una disección de los principales problemas de la cultura, dejó algunas pautas de trabajo a la organización y dijo que la organización tiene que seguir aportando en esa defensa por crear una sociedad más inclusiva. Él decía, por librar una batalla contra la incultura y la indecencia. Yo creo que ahí están las claves, cómo seguir trabajando para hacer un pueblo más culto. Y la organización tiene mucho que aportar, y es un reto también, a partir de esa profunda vocación social que ha tenido siempre, porque no ha sido una organización solo que discute los temas gremiales o los temas de la organización, ha sido una organización que se ha pensado trabajando la sociedad, aportando a la sociedad, que existan hoy comisiones permanentes, que yo sé que han hablado en este programa, en los medios, en la educación, en la propia lucha contra lacras como el racismo o la violencia contra la mujer o cualquier tipo de discriminación. Esos son aportes que hace la organización y que tiene que seguir haciendo. Bueno, hay que seguir fortaleciendo ese entramado, esa relación con el entramado social y seguir aportando como parte de la sociedad a la que pertenecemos. Ya estamos, parece que no, pero ya han pasado 2 años del Congreso y a veces yo me desespero y pienso cuántas cosas nos faltan por hacer. Pienso también en las que hemos hecho, pero pienso sobre todo en las que nos faltan por hacer, que son muchas. Y digo, la responsabilidad que tenemos en no defraudar a los escritores y artistas, en participar con ellos en la solución de los problemas, es muy grande. Por lo tanto, yo no quisiera hablar ni de refundación de la unidad, ni de repensar la unidad, porque cuando uno habla de refundación, a veces a algunos compañeros le viene a la mente la negación de lo que se ha hecho en etapas anteriores. Yo creo que nosotros tenemos que beber de ese pasado, de la savia, pensar siempre en esas cosas que para nosotros son patrimonio de la cultura, también desde la visión de lo no, del patrimonio inmaterial, pensar en cuánto ha trabajado la unidad con la cultura popular, pensar en cuánto ha trabajado la unidad en áreas como, te decía, como las ciencias sociales, como los medios de comunicación y cómo podemos aportar. Y nosotros sí tenemos la responsabilidad de seguir participando juntos con las instituciones culturales en la configuración de la política cultural, que por supuesto hoy el funcionamiento de las instituciones y la política cultural no puede ser el mismo que el de hace 6 décadas cuando surgió la unidad, que no había Ministerio de Cultura, o el de hace 3 décadas cuando surgió el Ministerio de Cultura. Hoy yo creo que la unidad tiene otras tareas y tiene que siempre estar pensándose, siempre tiene que estar reactualizando su misión. Muchísimas gracias por tus palabras.